¿Qué tal? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a continuar con el tema de triángulos, pero ahora vamos a ver unos problemillas sobre triángulos para que vean cómo se resuelven y después sean capaces de aplicarlo en la resolución de sus propios problemas. Bueno, no de sus triángulos amorosos, porque son otros, ¿ok? No aplica mucho esto de acá, pero se aplican los triángulos geométricos, los amorosos no. Bueno. Y entonces vamos a iniciar. Chequen, ¿eh? Chequen, chequen, chequen. Si problemas con triángulos. Esa es brújula, lleva acento. Si se sabe que los ángulos de un triángulo son 3x, 4x, menos 50 y 3x más 135, ¿cuánto vale cada ángulo? All right now. Entonces vamos a poner una figurita para que nos orientemos un poquitín. Vamos a ponerlo por acá. Voy a procurar no usar mucho espacio porque luego me traga el espacio. Un ángulo, bueno, un triángulo cualquiera. No dice cuánto mide. Ok, dice 3x un lado, 4x menos 50 el otro y 3x más 35. ¿Cuál será el más grande? Pues quién sabe, 3x, bueno, este como le quitan 50 debe ser muy pequeño. Este es 3x también, pero más 35, entonces es el más grande. Entonces el ángulo más grande para mí es este de acá. Claro, esto no es preciso, nada más estoy tratando de ubicar a ojo de buen cubero. Aquí sería 3x más 35. Ah, no cabe. Este de aquí. ¿Sí? 4x menos 50, pues yo digo que es el más pequeño. Este vale 4x menos 50. Y este vale 3x. Ok, 3x más 35 y 4x más menos 50. Entonces son los ángulos interiores de un triángulo y tenemos que echar mano de nuestros conocimientos previos de las propiedades que tienen los triángulos para poder plantear una ecuación. Si yo tengo ángulos no definidos que me tienen incógnitas como x, tengo que plantear una ecuación, pero se tiene que igualar a algo. ¿A qué lo voy a igualar? Pues yo observo que si me dan los tres ángulos internos de un triángulo y sé aparte que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo da 180 grados, pues ahí tengo para plantear la ecuación. Perdón. Entonces, si los tres ángulos suman 180 y el primer ángulo lo podemos poner como 3x, el segundo lo puedo poner como 3x más 35, primer ángulo, segundo ángulo y tercer ángulo 4x menos 50. Estas son las sumas de los ángulos interiores de este triángulo y por lo tanto deben de dar 180 grados. Entonces nos queda una ecuación de primer grado tipo preescolar. Vamos a resolverla, ahorita no me sale, ¿no? 3x más 3x más 4x dan 10x. 35 menos 50 da menos 15. Igual a 180 grados. A ver, 3, 3, 4, 10. 35 menos 50 menos 15. Bien. Si despejo a x va a quedar que es 180 menos pasa sumando más 15 entre 10. Voy a ponerlo aquí para que me dé espacio aquí, este lado. 180 más 15 son 195 entre 10, son 19.5. Es lo que mide x. Bueno, entonces el ángulo 3x sería, ponerlo así, el ángulo 3x este de aquí mide entonces 3 por 19.5 grados, entonces el ángulo 3x es igual a... Uy, ¿dónde está la calculadora? 3 por 19.5
mide 58.5 grados este ángulo, ¿sí? El otro es 3x más 35, entonces este ángulo mide 58.5. ¿Por qué 58.5? Porque eso es 3x más 35. Esto me da 93.5. ¿Correcto? Y el ángulo 4x menos 50 sería 4 por x, que vale 19.5 menos 50. Nos queda 4 por 19.5 menos 50 te da 28. Y si sumo esos tres resultados me debe dar 180. Vamos a ver. Sí, estuvo bien. ¿Ok? Ahí está. La suma de esos tres me da 180. Correcto, correcto. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Este se torna muy feo, ¿eh? Así. Pobre de mí. ¿Qué voy a hacer con todas esas figuras tan horrendas? Vamos por partes. Dice, de la siguiente figura encontrar los ángulos. Todos esos los tengo que encontrar. Ok, vamos a echar mano de las propiedades, ok. Y vamos a identificar primero uno por uno, por partes. Ángulo ACB. Y identifico dónde está el ángulo ACB. ACB. Digamos que la letra del medio va a ser donde esté el vértice del ángulo. ¿Ok? Entonces el vértice del ángulo es aquí. Este es el que me pide. ¿Cuánto vale ACB? Pues hay que ser observadores. Una cosa me va a llevar a la otra. ¿Ok? Como luego ocurre, ¿no? Te das de parranda y una cosa lleva a la otra, ¿no? Bueno, aquí un ángulo te lleva al otro ángulo. Fíjate, observo que aquí tengo un ángulo suplementario. Y entonces el ángulo C más 104 grados me da 180 grados suplementario, ¿ok? Y si despejo, C queda 180 grados menos 104. Y aquí me queda, ¿cuánto queda? 76, ¿no? Listo. C vale 76 grados. ¿Sí? Ya está. No estaba tan cañón. Vámonos con el ángulo ABC. ABC, ABC, como en la primaria, el abecedario ABC. Ok, busco A, B, C. Este es el que me pide. Chin, ¿y ahora cómo le hago? ¡Oh! Aquí he hecho mano del conocimiento de triángulos, que dice que la suma interior de cualquier triángulo da 180 grados. Eso significa que el ángulo ABC, que es el que me están pidiendo, este de aquí, más 36 grados, que es este de acá, más el ángulo C, que el ángulo C vale 76, me dan 180 grados. Y entonces el ángulo ABC es igual, 36 más 76 son 112, ¿no? Son 180 grados menos 112 grados en el despeje. 76, 30, 700, 112. Aquí queda 68. ¿Y no? A ver, 180 menos 112. Correcto. Y ya tengo, a ver, vamos palomeando los que ya están. Ya está. Luego sigue DCF. 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 Es este de acá. ¿Sí? Sí. Y ahora. Alright. Habíamos visto en videos anteriores que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, lo que significa que el ángulo C es igual a 104 grados opuesto vértice. Por eso, con este. Ok. Y el que quiero es este de acá. Pero C con el que está aquí, o sea, el ángulo, o sea, vale C
más el ángulo que me están pidiendo DCF, es este de aquí, con este, igual a 180 grados. Son suplementarios, es este de aquí. ¿Sí? Por lo tanto, el ángulo DCF es igual a 180 grados menos 104 grados. Recuerden que C vale 104, este estaba sumando, lo paso restando, por eso quedó menos 104. Y eso me da 76 grados. ¿Ok? Ok. Ya está. Luego el ángulo CFD. CFD, CFD. ¿Es este de por acá? Alright. Entonces, CFD es opuesto con el vértice con este de acá, entonces el ángulo CFD es igual a 40 grados porque es opuesto del vértice. Por eso les dije que a veces eran muy útiles estos ángulos opuestos por el vértice. Ahí está. Y luego tenemos el otro, este ya está, CDF, se parecen un buen, ¿eh? Por eso les digo, aquí la clave para identificar el ángulo con las tres letras, ¿cuál es? Porque puede tener las mismas letras, ¿eh? Y ser diferentes ángulos. La letra que esté en medio va a determinar el vértice del ángulo. Propiamente el ángulo, yo diría el ángulo. Es más fácil con una letra, pero así, está bien. Y luego, CDF está por donde CDF. Este de acá. Ok. Entonces, el ángulo CDF es más, fíjense, este ángulo CDF es ese de aquí, más F, más este de acá, no, ese no es F, es este ángulo que damos que era, este ángulo es el CFD. Eso no está esto de la notación. Ay, mucha mosca, tengo una mosca aquí que me anda molestando. CDF más CFD más, ¿cómo le quedamos que llamaba este? FCD igual a 180 grados. CDF. 40, ¿cuándo encontramos uno de 40? ¿Dónde está? CFD, sí, o sea, aquí está. Fíjense, CDF, que es el que no sé, más CFD, ya vimos que vale 40. Aquí está. Más FCD, ya vimos que vale FCD, ¿por dónde lo calculamos? FCD, ¿dónde estás? FCD, oh, ya lo perdí, pero fíjese, FCD es lo mismo que DCF, es el mismo. Y aquí tengo DCF de 36. Entonces es igual a 180. Ajá. Entonces el ángulo CDF es igual a 180 menos 116. Y eso me queda 64. 116, 40 más 76, 64. CDF, 64. Sí, ya está. Uf, ya se hizo un poco laborioso esto. Vamos a seguirle. FDG. FDG. All right. FDG. Mire, este ángulo de aquí, el ángulo F, vamos a llamar, no, F, vamos a llamarle GFD, si lo tenemos por ahí, no está. Ok, no importa. Este ángulo, el
el ángulo GFD es igual a 180 menos 40. Igual. ¿Por qué? Porque de aquí para acá son 180. Pero aquí tiene 40, entonces aquí mide 140. Ángulo GFD mide 140 grados. Este de aquí mide 140. Aquí hay un ángulo recto. De aquí para acá. Pero este mide, es el que acabamos de encontrar, CDF. Mide 64. Entonces este mide de aquí, este de acá, es el ángulo FDG. Ángulo FDG es igual a 90 menos 64, porque aquí mide 64. Esto me queda que es un ángulo de 26. Ok. Bueno, si ya tengo que este mide 26 y este mide 140, entonces el FGD, que es el que me están pidiendo, DFG, bueno, DFG ya está, fíjense, DFG mide 140, ya está. FDG mide 26, ya está. Y FGD, que es el otro, mide entonces ángulo F, voy a poner aquí una línea, bueno, una línea toda chueca. FGD es igual a 180 grados, que miden la suma de todos, menos 140 grados, que mide este de aquí, menos 26 grados, y eso me da 166, se mide 14. Entonces el ángulo FGD mide 14 grados. Ya está. Bueno, ¿y cómo sé que estoy bien? Ahí está el problema. Vamos a hacer algunas comprobaciones, ¿no? Así rápidamente, algunas comprobaciones, a ver que esté bien, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer una comprobación? Puedo sumar los ángulos interiores de los triángulos y me tiene que dar 180. Por ejemplo, este de acá, 36 más ABC, y ABC mide 68. Ajá. 36 más ABC, que es este de aquí, que mide 68, más el ángulo, este de acá, que le pusimos DCF, que es 76. ¿La 180? Efectivamente, ¿sí? Está bien. Si sumamos los ángulos interiores de este de aquí, es el ángulo DCF. DCF mide 76 más, este mide 76, más el ángulo CFD. CFD mide 40 más el ángulo CDF. CDF mide 64. Y esto nuevamente sale bien. Vamos bien. Ok, es forma de comprobar que es la suma de los ángulos interiores de eso. Y comprobamos este otro. 26 más 140 más el ángulo DGF. ¿Cuántos? DGF no lo saqué. Es el mismo que FGD. DGF es el mismo que FGD. Y FGD mide 14. Entonces más 14. Nuevamente da 180, con lo que estamos bien. Ok. Déjenme. Me pongo algo para celebrar. Estamos bien. Adiós.